A continuación hablaremos acerca de la anemia relacionada con otros trastornos hematológicos en los desórdenes crónicos y con anemia relacionada con enfermedades no hematológicas directamente. Iniciaremos hablando acerca de anemias secundarias a enfermedades no hematológicas. Recordemos que hay anemias relacionadas directamente con enfermedades hematológicas y con enfermedades no hematológicas. ¿Cuáles serían las anemias relacionadas con enfermedades hematológicas? Bueno, por ejemplo, las deficiencias nutricionales que traen consigo una disminución en la producción de glóbulos rojos, que están directamente relacionadas con la formación ya sea del glóbulo rojo o de la molécula de la hemoglobina. Podemos tener también anemias relacionadas con enfermedades hematológicas como por ejemplo cuando hay una mutación o una alteración genética que conlleva la formación inadecuada de las moléculas de hemoglobina como es la talasemia o la drepanocitosis. Tenemos también anemias relacionadas con leucemias o procesos malignos hematológicos y por otro lado tenemos anemias relacionadas con enfermedades no hematológicas. ¿Cuáles serían estas anemias? Bueno, anemias relacionadas con cosas o padecimientos en ciertos órganos que no son directamente hematológicos. Ejemplos de esto tenemos la anemia de la enfermedad crónica, la cual pues vamos a tratar en las siguientes diapositivas y por lo tanto no vamos a ahondar en este tema en este momento. Tenemos la que es una de las más importantes desde mi punto de vista, que es la anemia por el fallo renal crónico y por eso tiene estos asteriscos. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque quiero explicarles bien esto. Recuerden de sus clases de fundamentos de hematología que el riñón es un órgano muy importante porque tiene algunas células donde se forma la eritropoyetina. La eritropoyetina es la citoquina encargada de ir a la médula ósea a promover la eritropoyesis, es decir, es el mensajero químico que va a ir a la médula ósea a decirle a las células madre que se conviertan en glóbulos rojos y se aumente la cantidad de glóbulos rojos. La eritropoyetina es formada, como les decía, en ciertas células renales. ¿Cómo se forma? Bueno, se forma gracias a que estas células tienen la capacidad de sensar la hipoxia. La hipoxia es la disminución de oxígeno de la sangre. Entonces, estas células dicen, bueno, si hay hipoxia o hay disminución de oxígeno y la hemoglobina es la encargada de llevar este oxígeno, pues básicamente lo que nos falta es hemoglobina. Hay que aumentar la hemoglobina para mejorar la hipoxia y aumentamos la hemoglobina aumentando la producción de glóbulos rojos. Entonces mandan la señal, aumentan la producción de eritropoyetina, la eritropoyetina va a médula ósea y promueve la formación de glóbulos rojos. Normalmente en el cuerpo hay una producción basal de eritropoyetina. Siempre vamos a tener un proceso donde hay una ligera hipoxia, el riñón lo sensa, forma eritropoyetina, se forman glóbulos rojos y todo esto está en un continuo círculo que es sumamente balanceado, ¿verdad? Entre la producción, la destrucción, la hipoxia y mantener la homeostasis del cuerpo o el estado común basal del cuerpo. Cuando hay un fallo renal, estas células ya no son capaces de sensar esta hipoxia. ¿Por qué? Porque son células que están dañadas, células que han muerto, células que tienen un serio daño en su funcionamiento. Entonces estas células no son capaces de sensar esta hipoxia. Y como no son capaces de sensar la hipoxia, no forman la eritropoyetina, no saben que tienen que formar eritropoyetina o no tienen o puede ser que el daño renal produzca que estas células no puedan producir eritropoyetina incluso aunque sensen la hipoxia. O sea, hay un daño severo en riñón que hace que no se logre producir la eritropoyetina. Y al no poderse producir la eritropoyetina, la médula ósea no sabe que necesita aumentar la producción de glóbulos rojos. No hay nadie que le diga, necesito que se formen glóbulos rojos. Y si no está ese mensajero químico, va a aparecer la anemia. ¿Por qué? Porque no se están formando glóbulos rojos. Entonces, es común que estos pacientes requieran que se les inyecte o se les coloque eritropoyetina para poder mantener su eritropoyesis normal.
Aparte de esto, pues estos pacientes tienen otra circunstancia que es que están en diálisis, ¿verdad? Son procesos de eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo, ¿verdad? Donde la sangre es, por decirlo así, filtrada a través de un equipo para eliminar estas sustancias tóxicas. Pero bueno, la diálisis, chicos, no elimina únicamente las sustancias tóxicas, también elimina muchas sustancias importantes para el cuerpo, como cuáles, como lo es el hierro, como lo es la vitamina B12, como son los folatos, y por lo tanto, estar constantemente en diálisis también promueve la aparición de anemia en estos pacientes. ¿Por qué? Porque pues se eliminan nutrientes que son necesarios. Entonces, estos pacientes normalmente requieren ser seguidos a través de exámenes, hacerles estudios para ver si necesitan o no darles suplementos, aparte de la eritropoyetina, para poder mantener una eritropoyesis adecuada. Esta enfermedad, por tanto, es muy importante en la aparición de la anemia. Tenemos otros procesos como la anemia de la enfermedad hepática. Recordemos que el hígado es un órgano hematológico, ¿verdad? Entre otras cosas, porque el hígado es un órgano sumamente completo que hace una serie de cosas como formar muchas proteínas, ¿verdad? Y eliminar muchas sustancias del cuerpo. El hígado también posee pues una serie de macrófagos que se encargan en cierta forma de eliminar también glóbulos rojos y por tanto en algunas enfermedades hematológicas vamos a tener, en algunas enfermedades hepáticas vamos a tener la presencia de la anemia. Tenemos anemia de los desórdenes endocrinos. Aquí hay distintos desórdenes endocrinos que se relacionan con procesos anémicos, algunos relacionados con procesos donde hay enfermedades relacionadas con hormonas sexuales. Sin embargo, este tema ya es un poco más especializado y no vamos a ahondar en el mismo. Y finalmente tenemos las anemias relacionadas con enfermedades neoplásicas, que es sumamente común. Ustedes pueden ver que las personas con neoplasias graves o avanzadas en estadios terminales normalmente poseen anemia, ya sea porque la neoplasia haga metástasis a médula ósea, ¿verdad? Algo distinto a algo hematológico haga metástasis a médula ósea y por lo tanto no permita la producción de glóbulos rojos, o tengamos un proceso maligno que haga que se pierda sangre, como por decir un cáncer de colon, un cáncer de estómago o un proceso genitourinario que cause pérdidas sanguíneas, ¿verdad? Eso también está relacionado con un proceso anémico. Pero bueno, vamos a conversar de anemia de los desórdenes crónicos, que es la anemia que nos corresponde en este momento. La anemia de los desórdenes crónicos es una anemia secundaria a infecciones o inflamaciones crónicas y a carcinomas necrotizantes o metastásicos, o sea, son procesos donde hay una infección grave, crónica de fondo o una inflamación. Normalmente se requiere de 1 a 2 meses para que se presente esta anemia, o sea, no es que ustedes tienen una infección de una semana y aparece, no, son procesos largos. Y actualmente este tipo de anemias se considera uno de los tipos de anemias más frecuentes presentes en el paciente hospitalizado, principalmente en estos pacientes hospitalizados de mucho tiempo, pacientes que están graves, que están encamados, que están con procesos infecciosos crónicos o procesos inflamatorios crónicos y pues aparece comúnmente este tipo de anemia en estos pacientes. Característicamente esto es una anemia regenerativa, no se pueden formar glóbulos rojos, no, los reticulocitos se mantienen normales o bajos, no aumentan. Es normocítica, normocrómica y con el tiempo puede cambiar a ser moderadamente microcítica hipocrómica. Es una anemia moderada pero persistente, es decir, no es una anemia grave, no es una anemia que nos va a tener la hemoglobina en 5, ¿verdad? Sino es una anemia de una hemoglobina en 10, en 11, pero que tratamos y no responde, ¿verdad? Como dice acá, no responde el tratamiento, la tratamos, le damos vitaminas, evaluamos qué está pasando en el paciente y no tenemos respuesta. Y va a mejorar únicamente cuando mejore la enfermedad de fondo que la está causando. Veamos como ejemplo qué sucede en una infección bacteriana. En este tipo de anemias, chicos, les voy a adelantar, básicamente lo que sucede es que vamos a tener un proceso donde el cuerpo tiene hierro, porque lo tiene, pero lo esconde. O sea, el cuerpo tiene hierro
para utilizar para formar glóbulos rojos, pero lo esconde tratando de ayudar al cuerpo a tratar la infección o la inflamación por la que está pasando. Él cree que escondiendo el hierro va a ayudar al cuerpo a mejorar, ¿verdad? Ya sea a evitar que esté la infección o evitar que esté la inflamación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una infección bacteriana? Bueno, en una infección bacteriana vamos a tener que las bacterias se están multiplicando, van a estar destruyendo glóbulos rojos. ¿Para qué? Para obtener los nutrientes que hay dentro de estos glóbulos rojos, para obtener el hierro, para comérselo, para tener una fuente de alimento. Y si el hierro está disponible, pues las bacterias van a estar súper felices porque van a tener más comida. Y entonces aquí el cuerpo dice, no, necesito que esto no suceda. Entonces, ¿cómo me protejo? Escondiendo el hierro. Entonces lo esconde para evitar que esto siga sucediendo. Entonces tengamos muy claro que en este tipo de padecimientos el organismo no tiene problemas de hierro, o sea, no tiene problemas de deficiencia de hierro, tiene hierro, pero lo está escondiendo para que no pueda ser utilizado. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, vamos a ver la fisiopatología de esta enfermedad. Vamos a tener inicialmente que puede haber una infección, una inflamación o un estímulo, que es lo que estamos diciendo que teníamos, ¿verdad? Una infección grave, una inflamación grave tipo artritis reumatoide o lupus, una infección tipo septicemia. Lo primero, vamos a tener tres procesos, este amarillo, el morado y el verde. Empecemos por el amarillo. Vamos a tener una disminución en la síntesis de proteínas. ¿Cuáles proteínas? Bueno, vamos a tener una disminución en la transferrina, una disminución en la síntesis de albúmina y una disminución en la síntesis de eritropoyetina. Recordemos que la transferrina es la transportadora del hierro a través del cuerpo, a través del organismo, y si disminuye, pues va a disminuir el transporte del mismo. Y la eritropoyetina, como dijimos anteriormente, es la citoquina maestra, es la clave para la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Entonces, si disminuye la eritropoyetina, vamos a disminuir la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Posteriormente tenemos un aumento en la síntesis de la apoferritina. Recordemos que la apoferritina es la ferritina, que es una proteína de depósito del hierro, vacía, que no tiene ningún hierro unido a él, ningún átomo de hierro en él. Esta apoferritina, al aumentar, lo que estamos haciendo es aumentando los depósitos de hierro dentro de las células. Si aumentamos los depósitos, entonces el hierro se va a ir hacia estos depósitos y no se va a liberar, por lo que disminuimos la liberación celular de hierro. Y al hacer esto vamos a disminuir el hierro sérico, que es el hierro que está caminando por ahí, que está yendo a diferentes lugares para ser utilizado, y vamos a aumentar la ferritina sérica, es decir, vamos a aumentar el hierro en depósitos en las células. Finalmente tenemos la tercera vía de por qué suceden estas cosas, y esta está relacionada con la activación de los macrófagos. Recordemos que los macrófagos son células inmunológicas que van a participar en una serie de procesos, pero principalmente ellos van a participar secretando sustancias para activar procesos o fagocitando. Ellos son los fagocitadores por excelencia. Ellos se van a ir a comer las cosas para destruirlas, van a comer bacterias para destruirlas, van a comer sustancias marcadas por complemento o por anticuerpos para destruirlas. Entonces, si hay activación de los macrófagos, obviamente va a haber un aumento de la fagocitosis, y si aumenta la fagocitosis va a haber una disminución de la vida media de los glóbulos rojos. ¿Pero por qué los glóbulos rojos? Se preguntarán ustedes. Si los glóbulos rojos no son bacterias ni son células malignas. Bueno, como ustedes recordarán, los macrófagos son parte del sistema retículo endotelial, se encuentran en bastante cantidad en el vaso y son encargados de reciclar y destruir los glóbulos rojos que se encuentran llegando al final de su vida o que se encuentran con algún tipo de daño. Entonces, al activar los macrófagos, los glóbulos rojos empiezan a disminuir su vida media. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes un glóbulo rojo era destruido cuando llegaba a sus 120 días, ahora va a ser destruido con 100 días, ¿verdad? O sea, va a empezar a destruir glóbulos rojos más jóvenes, a fagocitar glóbulos rojos un poco más jóvenes.
Entonces vamos a tener una disminución de la vida de glóbulos rojos y una disminución en la producción de glóbulos rojos debido a la disminución de la eritropoyetina de la que hablamos anteriormente. De igual forma, al activarse los macrófagos vamos a tener secreción de algunas sustancias como es la interleuquina 1 o la IL-1. Esta interleuquina va a traer consigo una disminución en el crecimiento de colonias eritroides, es decir, va a causar que haya una menor reacción medular a la eritropoyetina. O sea, las células precursoras de glóbulos rojos no reaccionan a la eritropoyetina debido a esta presencia de esta interleuquina. Va a disminuir la capacidad de estas células a la reacción de la eritropoyetina. Ya teníamos que había una disminución de la eritropoyetina, ahora tenemos que la cantidad de eritropoyetina que hay no es suficiente tampoco porque no hay una buena reacción medular a esta. Entonces vamos a tener una disminución de glóbulos rojos también. Recordemos que la interleuquina 1 también es una reacción de fase aguda en la liberación de esta sustancia y trae consigo lo que es la degranulación de los neutrófilos. Los neutrófilos también son células de defensa del cuerpo. Al degranularse los neutrófilos se liberan sustancias como la lactoferrina y por otra parte, estamos teniendo una acidosis metabólica. Normalmente los procesos de inflamación o infección crónicas conllevan a que el cuerpo entre en una acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se acidifica la sangre más de lo que se debería. Ustedes saben que siempre nosotros mantenemos un sistema homeostático donde el pH de la sangre es un pH neutro, pero en algunas ocasiones este balance se rompe por la inflamación o la infección y entramos en lo que es una acidosis metabólica. Al haber acidosis metabólica, recuerdan de la clase anterior que cuando la transferrina está unida al hierro, para poder liberar este hierro necesita acidificarse. No sé si recuerdan que en la clase anterior hablamos de que cuando la transferrina está unida al hierro, se une al receptor de transferrina y es fagocitada por la célula para ingresar el hierro. Ese fagosoma lo que hace es disminuir el pH y disminuyendo el pH, o sea, haciendo más ácido el medio, libera el hierro y este hierro va a ya ser liberado y ser absorbido por la célula. En este caso vamos a tener que esta situación se va a presentar sin necesidad de ser fagocitado esta transferrina, o sea, la transferrina que está ahí en circulación con el hierro, al haber una acidosis general a nivel orgánico, va a liberar el hierro. Y recuerden que ese hierro es tóxico, entonces ese hierro se tiene que unir a algo. ¿Y a qué se une? Bueno, a la lactoferrina que fue liberada por los neutrófilos, porque la lactoferrina es una sustancia más afín o que tiene mayor afinidad por el hierro, entonces esta la va a atrapar. Este conjunto lactoferrina-hierro va a ser fagocitado por el macrófago y el macrófago por tanto va a aumentar la cantidad de hierro que tiene dentro de sí. Y este hierro se va a depositar en forma de ferritina y no se va a soltar del macrófago. O sea, va a haber un aumento de la ferritina sérica. Y esta liberación del hierro y de la transferrina va a causar, por lo tanto, que la transferrina quede vacía, sin hierro, y haya, por tanto, una disminución del hierro sérico. Entonces, resumiendo, tenemos el proceso donde va a haber una disminución del transportador, que es la transferrina, y una disminución de la eritropoyetina, que es el estimulador. Por otro lado, vamos a tener un aumento en los almacenes que va a hacer que disminuya la liberación de hierro sérico y aumente en los almacenes. Y por otro lado, la activación de los macrófagos que van a irse a comer a los glóbulos rojos y van a disminuir su vida media. Vamos a tener que la liberación de interleuquina 1 que produce que haya una menor reacción a la eritropoyetina y un aumento de hierro en los macrófagos debido a la liberación de lactoferrina, una acidosis metabólica que nos va a causar que el hierro se libere de la transferrina y el resultado final es una disminución de hierro sérico y una disminución en la producción de glóbulos rojos y un aumento en los almacenes de hierro. Entonces, las causas de esta anemia básicamente van a ser un aumento moderado en la destrucción de glóbulos rojos. ¿Por qué?
Ya lo dijimos, ¿verdad? Debido a la estimulación de la actividad fagocítica de los macrófagos, dado a la enfermedad que se está produciendo, y va a haber poco incremento en la producción de glóbulos rojos, o sea, no se va a compensar la destrucción que se está dando. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia relativa de eritropoyetina. Además de esto, hay una respuesta alterada a esa poquita eritropoyetina que se está produciendo en médula ósea. Y también va a haber un trastorno en la liberación de hierro a partir de los macrófagos. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio en este tipo de enfermedad? Bueno, como les dije, puede ser normocítica normocrómica o microcítica hipocrómica. Entonces, el volumen corpuscular medio en anemia de la enfermedad crónica va a ser normal o ligeramente disminuido, y la hemoglobina corpuscular media va a ser normal o ligeramente disminuido. Este es un cuadro comparativo, chicos, de anemia de la deficiencia de hierro y anemia de la enfermedad crónica. Normalmente porque estas dos enfermedades son diagnósticos diferenciales, dado que en ambas lo que tenemos es una falta de hierro para poder ser utilizado, solo que en la deficiencia de hierro es que no tenemos hierro, y en la anemia de la enfermedad crónica tenemos hierro pero no lo podemos utilizar. Entonces vemos que el volumen corpuscular medio aquí está normal o ligeramente disminuido en la enfermedad crónica, y en la anemia de deficiencia de hierro normal o disminuido dependiendo del estadio. La hemoglobina corpuscular media también normal o disminuido en anemia por deficiencia de hierro, o normal o ligeramente disminuido en la anemia de la enfermedad crónica. Los reticulocitos es una de las cosas distintas, ¿verdad?, que manejamos. Recuerden que distintas a otros tipos de anemias, o sea, es importante tener claro que es una clasificación que nos va a ayudar a anemia regenerativa, y en el caso de estos dos padecimientos, pues van a estar igual porque ambos padecimientos son anemias regenerativas. Entonces, en ambos padecimientos van a estar normal o disminuidos. Vamos a tener también la morfología de glóbulos rojos, que puede ser, como les dije, normocítica normocrómica o microcítica hipocrómica en la anemia de la enfermedad crónica, mientras que en la deficiencia de hierro casi siempre va a ser microcítica hipocrómica. Vamos a tener el parámetro del hierro sérico, que es igual en ambos casos, disminuido para ambas enfermedades. En ambas enfermedades va a haber una disminución del hierro que camina por ahí hacia los lugares donde se necesita. Vamos a tener un índice de saturación de la transferrina disminuido en ambos casos. Acuérdense que el índice de saturación de la transferrina es cuántos espacios hay en el bus para que se suba el hierro, ¿verdad?, para ser transportado. ¿Se acuerdan que cuando hay poco hierro, los buses están vacíos y por lo tanto el índice de saturación está bajo? O sea, los buses están vacíos, hay demasiado espacio, no está saturado. Pero si estuvieran súper llenos, el índice de saturación estaría alto, o sea, está saturado el bus, está saturado el transporte. En este caso están vacíos los que hay, entonces el índice de saturación están bajos en ambos padecimientos. Y la capacidad total de fijación de hierro, que es qué tanto hierro se puede montar a ese bus, o sea, cuánto espacio hay en el bus para ser ocupado por el hierro, va a ser distinto. Es uno de los parámetros que nos va a ayudar a hacer la diferenciación entre anemia por deficiencia de hierro y la anemia de la enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque en la anemia de la deficiencia de hierro, esta capacidad total de fijación de hierro, capacidad de subir hierro al bus, va a estar aumentada. O sea, el cuerpo va a estar tratando de captar hierro, de tomarlo y poderlo transportar. Mientras que en la anemia de la enfermedad crónica va a estar disminuido. ¿Por qué? Recordemos que hay una disminución de transferrina, ¿verdad? Y por tanto, y una acidosis metabólica, etcétera, que hacen que este transporte no sea tan eficiente, y por lo tanto la capacidad de unir hierro y subirlo en el bus va a estar disminuida. Repasemos este punto. Hierro sérico bajo en los dos casos. Índice de saturación, que es qué tan lleno está el bus, o sea, qué tan lleno o qué tan vacío está el bus, va a estar bajo, lo que significa que los buses que hay van a estar vacíos, ¿verdad? O sea, no van a estar saturados. Y la capacidad total de fijación de hierro, que es qué tantas hierros se pueden subir al bus en un momento particular, va a estar alto en la deficiencia de hierro porque
los buses están vacíos, pero están tratando de captar el hierro. Y bajo en la anemia de la anemia de la enfermedad crónica, va a estar bajo en la anemia de la enfermedad crónica porque no hay suficientes buses para subir el hierro y porque el hierro no se puede subir de manera eficiente debido a la acidosis metabólica. Tenemos otros parámetros, pero ya son parámetros que no se usan comúnmente, como el hierro tisular, ¿verdad? Que es el hierro dentro de la médula ósea, que en este caso, que lo que vamos a medir son los almacenes de hierro, que en el caso de la anemia por deficiencia de hierro va a estar bajo y en el caso de la anemia de la enfermedad crónica va a estar alto, porque recordemos que los almacenes van a estar llenos en anemia de deficiencia, en anemia de la enfermedad crónica. Los almacenes aumentan, la ferritina aumenta, mientras que en la deficiencia de hierro no tenemos hierro y por lo tanto van a estar vacíos. Y ese hierro tisular va a estar bajo. Tenemos la protoporfirina eritrocítica libre, pero este es un parámetro más que no se utiliza comúnmente, así que no voy a ahondar en el mismo. Y por otro lado tenemos la ferritina sérica, que la ferritina sérica básicamente nos va a medir los almacenes, que en el caso de la anemia de la deficiencia de hierro van a estar bajos y en el caso de la anemia de la enfermedad crónica van a estar altos, porque en la anemia de deficiencia de hierro no tenemos hierro, por tanto los almacenes están vacíos y en la anemia de la enfermedad crónica están altos porque acuérdense que estamos aumentando los almacenes más bien y escondiendo ahí el hierro. Entonces ese almacén va a aumentar y la ferritina sérica es una forma de evaluar ese almacén. Y el receptor soluble de la transferrina, pero ese también no se utiliza comúnmente, entonces no voy a entrar en este detalle. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial se hace con procesos como la talasemia menor, la anemia ferropriva, supresión medular inducida por ciertos fármacos o hemólisis debido a fármacos también, o sea, anemias hemolíticas, por una anemia de la insuficiencia renal crónica que ya les mencioné, la anemia producida por mieloptisis. Mieloptisis es la invasión de la médula ósea por algo no hematológico como un parásito o como una metástasis de una carcinoma o una neoplasia no hematológica, y también anemia de los desórdenes endocrinos. Muy bien, eso sería todo por esta clase. Si tienen consultas, me las pueden hacer llegar a través del foro y estamos para servirles.